¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Aureus Spira, de esta serie de astrología, en donde hemos revisado ya las características sobre todo de algunos planetas, los planetas más cercanos a nuestra Tierra, y cómo de alguna manera esas características se reflejan en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Y por eso, sobre todo los más cercanos a la Tierra se llaman planetas personales. Y conforme se van alejando, y sobre todo a partir de Júpiter, ya estamos hablando de los planetas sociales, que son Júpiter, Saturno principalmente, y Urano, Neptuno y Plutón son los planetas externos, que ya tienen más que ver con características que alcanzan una profundidad o una acción más interna y más de situaciones transpersonales, como le podríamos llamar. Esto es tanto de ir indagar sobre asuntos más allá de lo conocido, de lo visible, etcétera. Pero bueno, vamos por partes. En el programa anterior alcanzamos a ver las características de Júpiter y ahora vamos a revisar las características de Saturno. Saturno es el regente del signo de Capricornio y influye también en Acuario de manera indirecta. Es un planeta que se exalta, esto es, que es armónico cuando está en Libra y que empieza a disminuir sus efectos si es que se encuentra en el signo de Cáncer. Y desde luego, bueno, más fuerte está, digamos, hacia una disminución casi retrógrada, por compararlo, cuando está en el signo de Aries. Y rige la figura, la disciplina, la responsabilidad, la organización, la ambición y la capacidad para una carrera. Marca límites, origina a veces retrasos, angustias. También es rector de teorías y de leyes científicas. De alguna manera tiene que ver con una etapa avanzada de la humanidad. Tiene que ver con profundidad, con paciencia, con precisión, con tradición, convencionalismo, con ortodoxia, con el buen uso del tiempo. Representa los principios de verdad, de contradicción en algunas situaciones, de solidificación, de sabiduría, de envejecimiento. Y es un planeta que tiene una velocidad ya bastante más lenta como comparándolo con los planetas de los que hemos hablado. Su acción es lenta y duradera. Saturno es como un supervisor, es exigente y es riguroso. Es el que te pregunta ¿para qué? Cuando tienes una idea o cuando quieres llevar a cabo algún proyecto y Saturno anda por ahí cerca, influye en tu decisión para preguntarte para qué quieres hacer o para qué quieres realizar esa meta, o si ya tienes claro el método, el sistema, ¿sí? Y bueno, en tiempos antiguos se le llamaba el maléfico mayor, y dicen o decían que donde se halla Saturno en el horóscopo es donde uno se siente menos seguro y tiende a sobrecompensar. Es esa tendencia, ¿no? ¿y si no me sale bien? ¿Y si no lo logro? Yo me siento capaz, pero hay algo que me detiene.
es probablemente la influencia de Saturno cercano a esa zona de tu horóscopo en donde tú quieres tomar una decisión y te sientes inseguro o necesitas aterrizar y ser muy esquemático y muy sistemático para realizar ese proyecto. Saturno es un gran auxiliar. En general en la astrología está visto como el que te detiene, como el que como el que te juzga, ¿no? Sin embargo, es un gran auxiliar porque nos ayuda a ser organizados, nos ayuda a tener claras nuestras metas, a definir realmente qué es lo que queremos. Y entonces, bueno, en ese sentido juega un papel importante. Y claro que hay que tomar en cuenta que lo que lo que puede llegar a ayudarnos y lo que puede llegar a aportar para, para nuestra vida cotidiana o para la realización de proyectos. El horóscopo en general, el horóscopo completo, toda tu carta astral natal o tu retorno solar te puede decir el momento en el que es oportuno iniciar un proyecto, hacer una negociación, etcétera. Y Saturno te va a ayudar a definir fechas, te va a ayudar a definir métodos y límites para que realmente tengas éxito en lo que quieres emprender. Entonces, es importante que veamos ventajas y desventajas, ¿no? No nada más nos limita, no nada más es el que congela las cosas, también es el que nos dice, a ver, piénsale 2 veces para que te quede mejor lo que tú quieres hacer, ¿no? Y bueno, pasamos entonces a Urano. Urano es el regente de Acuario y se exalta en Escorpio, es donde se siente más cómodo y más armónico. En detrimento está en Leo, que es donde menos cómodo se siente, y en caída en Tauro. Esto quiere decir que en Tauro es donde menos influencia puede llegar a tener. Y rige los inventos, la originalidad, la ciencia, la electricidad, la magia, lo oculto, la luz, la astrología, la psicología, los rayos X, los aviones y la percepción de las leyes naturales. Urano es futurista, es humanista, es intelectual, excéntrico, bohemio, egoísta y utópico. También rige la voluntad creadora, el cambio súbito, la revolución y las dictaduras, el individualismo, el ingenio, las rebeliones y la autonomía. Su acción es súbita, inesperada y a menudo violenta. Urano es un destructor de tradiciones, es neutro y asexuado, y muchos le consideran la octava superior de Mercurio y el primero de los planetas trascendentales. Investigaciones recientes asocian también a Urano con los desastres naturales, sobre todo con los terremotos. Donde se halla Urano en el horóscopo es donde uno tiende a hacer cosas poco convencionales. Es bien importante. Urano es el rey de la creatividad, el rey de lo excéntrico. Se sale de los convencionalismos, de los paradigmas. Nos aporta ese impulso revolucionario de querer romper con esquemas convencionales que a lo mejor han funcionado muy bien hasta cierto punto, pero a los que se les pueden hacer transformaciones y mejorarlos. Eso es Urano. Urano en este momento astrológico, Urano tiene gran influencia en nuestro planeta y está en alguna configuración también con otro planeta que también es muy poderoso, que también es de trascendencia. Y bueno, está por supuesto generando cambios, sobre todo a nivel social, a nivel de grupos. Urano es el planeta de los grupos que cambian las cosas, que proponen los cambios. Entonces en este momento está influenciando en esta situación de grupos en todo el mundo. No hay una región en particular en donde influencie más.
Obviamente, si revisamos un poquito cómo están las noticias en este momento, 24 de febrero, vamos a darnos cuenta que pues ha habido muchos movimientos y muchas situaciones a nivel social que pareciera que no podrían ser tan previsibles, ¿no? O que se está aumentando la intensidad de movimientos sociales. Urano tiene mucho que ver con esto, tampoco es malo, es necesario un cambio, una transformación para que para que se establezca un nuevo orden. No se puede tener una renovación si no hay un cambio radical en el orden de asuntos que se vienen manejando. Entonces, bueno, veamos lo positivo de todo esto. Vamos entonces ahora a Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis y se exalta no tenemos un punto, un signo zodiacal en donde podamos decir que Neptuno se exalta, porque Neptuno tiene ciertas características como de ir al fondo, de sumergirse, de estar en letargo. Entonces parece que no hay después de Piscis un signo en donde tenga exaltadas estas características. Está en detrimento en Virgo, que es el opuesto de Piscis. Si se fijan, el detrimento de cada planeta se da en el signo opuesto del regente, del signo al que rigen. Y lo mismo, tampoco hay un signo en donde podamos decir que está en caída. Y representa el impulso espiritual y también el impulso escapista, ¿sí? Tiene que ver todo con la intuición y rige lo concerniente al mar, a los líquidos, a la música, al cine, al arte, al teatro, a la fascinación por la imaginación, los sueños, las apariencias, las decepciones, los ideales, la mística, los presentimientos y todas las cosas que damos por sentadas en la vida con convicción, sin duda alguna, que no han pasado por el tamiz de la razón. Rige la niebla, el petróleo, el misterio, los anestésicos, el halago, lo intangible, las fragancias, la intuición, el amor a la poesía, el color y el baile. Y rige también, de manera que podríamos pensar negativa, rige también a las adicciones, a las drogas, al alcohol, la hipocondria, esto es el generarnos enfermedades inexistentes, no inexistentes, sino creer que tenemos síntomas de alguna enfermedad sin realmente tenerlas. Entonces es esa capacidad de ensoñar y de imaginar y dar por hecho cosas que estamos imaginando. El sonambulismo, el trance, la hipnosis, la inmaterialidad y la anormalidad. La acción de Neptuno es muy sutil, es gradual y a veces es insidiosa. Esto es, de verdad, genera en ciertas, digamos, en ciertos momentos o en ciertas etapas del transcurso, de su transcurso por los signos, genera confusión y genera letargo. Dicen que es la octava superior de Venus y el segundo de los planetas trascendentales. Donde se halla a Neptuno en tu horóscopo es donde probablemente tiende uno a engañar a los demás o a engañarse a sí mismo, o es también en donde uno busca un ideal. Y volvemos, ¿no?, a considerar que algo que es bien importante, Neptuno tiene esta parte negativa, ¿no?, de tender a la mentira, a las adicciones, al engaño, a la evasión, pero tiene también esta parte positiva de estimular la espiritualidad, de elevar o de impulsar la conciencia hacia niveles de mayor apertura
y de consideración y de compasión a los demás, por ejemplo, ¿no? Rigiendo a Piscis, le da la característica a Piscis de ser servicial, de ser compasivo, de ayudar, de auxiliar a quien está en una situación precaria, difícil, de enfermedad, de carencia. Y bueno, esas son características de Neptuno y de un pisciano, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con una parte importante de nuestro cuerpo como la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, es recomendable para los piscianos, para todos es recomendable la meditación, pero un pisciano, alguien que tiene un Neptuno fuerte en su carta astral, es muy recomendable que practique yoga, que practique meditación, porque de esa manera va a aprender a tener centrada su mente y va a tener más habilidad para clarificar sus propios pensamientos, sus propios ideales, sus proyectos, y a no dejarse caer o no dejar que vibre negativamente esta influencia de Neptuno. Esto es, hasta aquí vamos a dejar esto de los planetas sociales, y más adelante, ¿quién nos falta? Neptuno, nos falta Plutón. Bueno, en realidad Neptuno y Plutón son los últimos planetas conocidos que tienen influencia en nuestro horóscopo. Plutón rige Escorpio y está en detrimento en Tauro, y tampoco se tiene un signo en donde esté ni exaltado ni otro en donde esté en caída. Y tradicionalmente por creencias y por la mitología, Plutón rige los infiernos y todo aquello que está oculto a la vista, incluyendo el mundo interior personal, tu mundo desconocido, el yo sumergido o el yo subconsciente. Y rige todos los procesos de duplicación, como la concepción o la imprenta. Rige también a las masas, sobre todo en el impulso destructivo de subversión, el poder atómico, el crimen, las fobias, las obsesiones, el retraso en el desarrollo, los factores de grupo en el sentido de impulsar a las transmutaciones, a los principios y los finales, el nacimiento y la muerte, el aislamiento, la coerción, la desaparición, el rapto, el anonimato, las bacterias y los virus. Representa generación, regeneración y degeneración. Expone lo que se había desarrollado secretamente o a escondidas, y rige el vacío, las cañerías, las dictaduras, las causas impopulares y lo exclusivo. La acción de Plutón es lenta, es el más lejano a nuestro planeta, y es una acción pesada e inevitable. Es el último de los planetas trascendentales y se le considera la octava superior de Marte. Y dicen que donde se halla Plutón en el horóscopo se encontrará complejidad. Es donde uno tendrá que resolver problemas solo y sin ayuda, porque tiene que ver con el mundo interior, con el mundo más íntimo de cada persona. A través de la influencia de Plutón, se va a descubrir lo que ha estado oculto. Plutón rige a Escorpio, que es el signo que trasciende la muerte. En la antigüedad, antes de que Escorpio estuviera representado por un escorpión, estaba representado por el ave fénix. Entonces se hablaba de que Escorpión tenía esa cualidad de morir y renacer de sus cenizas. ¿Qué representa esto? ¿Qué significado le podemos dar en nuestra vida cotidiana? Es la renuncia, es la rendición,
es la aceptar que hay cosas que no pueden conservarse, asuntos que no pueden prolongarse, relaciones que podrían no ser sanas de mantenerse. Entonces, allí entra Plutón, ahí entra Escorpio, a ayudarnos a terminar, a poner límites, a trascender, a transformar lo que está estancado en algo fluido, lo que está detenido en algo en movimiento. Ese es lo positivo de Plutón, que aunque se oye muy dramático la descripción que se hace, en realidad Plutón tiene esa influencia de llevarnos, digamos, a tocar fondo de las cosas para regenerar, para replantearnos en lo que de alguna manera o supuestamente habríamos podido caer. Entonces, bueno, estas son las características de los planetas en estos últimos podcasts para que vayamos familiarizándonos con el lenguaje y un poco con la energía que cada planeta tiene hacia los diferentes signos por ser regentes de esos signos. Y en podcasts subsecuentes vamos a ver ya un poco más las configuraciones y qué significan, ¿no? ¿Por qué hablamos de conjunción, de trígonos, de cuadraturas, principalmente, ¿no? Que son las, digamos, más directas y más sencillas de comprender. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Mil gracias por su atención, como siempre. Esperamos su visita en la página Aureus Spira, en Twitter, también en Aureus Spira. Y pueden escuchar estos videos en YouTube, en el canal de Aureus Spira, y dejarnos su opinión y dejarnos sus sugerencias y de temas, desde luego. Y si quieren conocer algo más de su horóscopo en particular, con todo gusto podemos organizarnos para realizar su carta astral o su retorno solar. Estamos ahorita en el mes de Piscis, que va del 20 de febrero al 21-22 de marzo más o menos, o 19-20 de marzo, y es Piscis el que está ahorita cumpliendo años y es un buen momento para hacer el retorno solar de Piscis. Me ha dado muchísimo gusto, como siempre, su amiga Pilar Silva se despide de ustedes. Le doy las gracias a Jorge Núñez, como siempre, por la producción y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.